Ok. Tiene cabida. Oye, Es una política realidad. de alianzas. A ver, es claro que están planteando pues una necesidad de desvincularse del PRI. Supongo que porque pues ya se dieron cuenta que pues que les va mejor solos que en alianza con ese partido, porque eso creo que los números lo demuestran. Viri Ríos escribió al respecto este lunes en Milenio. Ahora, ¿crees que esto hará cambiar, digamos, esto de no aliarse con el PRI? ¿Hará cambiar la percepción que buena parte de la sociedad tienen de que el PAN y el PRI son lo mismo? Está muy instalado en el imaginario la idea del PRIAN. A ver, esto es una verdadera locura. O sea, si uno revisa realmente en dónde está el PRI, es en Morena. Y hay en redes un logo, ¿no? Aparece el logo del PAN, con el nuevo logo del PAN, ¿no? Esta evolución del PAN hacia el PAN. Y bueno, y la evolución del logo del PRI con el logo de Morena, ¿no? La realidad es que muchos de esos priistas y muchos también con trayectoria mega nefasta están hoy en Morena. Eran corruptos en el pasado y no porque se hayan ido a Morena dejaron de ser corruptos. Entonces me parece completamente absurdo y ridículo, ¿no? Que se hable del PRIAN cuando el verdadero pacto es el del primor. PRI, Ajá. Morena. Lo peor del PRI está allá. Esa es Ok. la realidad. Lo peor del PRI hoy está en el cártel de Morena y forma parte del cártel de Morena. Lo que Pero quiero ahora, Mariana, te lo quiero decir, ustedes, los veo muy inquietos. A mí sí me llamó la atención después del relanzamiento el cómo empezaron las voces, empezando por la presidenta de Morena, muy preocupados, muy angustiados del relanzamiento del PAN, entre burlas, ahora sí que lo que sea que hayan puesto en las redes, Hernán, pero se les ve preocupados. pero Y te insisto, claro, no solo la crítica viene de morenistas, no, ni siquiera la pero, comentocracia más cercana a la derecha pero a está ver, viendo esto como con mucha seriedad. Nadie les cree mucho lo del relanzamiento, más allá de una cosa mercadológica, de ay, sacamos un nuevo logo, una nueva frase, una nueva cancioncita. Como que nadie lo ve muy en serio, nadie lo ve como algo que vaya profundo, a fondo. a ver, Hernán, al tiempo. Si no es profundo el que se estén abriendo las filas, ¿no? El partido a los ciudadanos, ciudadanizando al PAN, porque así nacimos en 1939. Ahí hay un tema interesante. A ver, Hablemos de eso. a ver, Hablemos de eso, a porque ver, te yo te concedo que quiero ese es un buen punto. A ver, y yo te quiero decir, o sea, decirle a todo aquel mexicano que quiera participar, que le dé clic, que se afilie, que forme parte de nuestras filas, que si quiere ser candidato, tú, Hernán, incluso, si quieres ser candidato, te Gracias, no, metes yo a la paso. aplicación y te registras y puedes serlo y puedes competir en unas primarias. Ahora, Entonces, eso por supuesto que le da movimiento al PAN, le da también la fuerza para decir, hoy somos un partido, somos el más democrático de México, en donde no tenemos miedo de que haya caras nuevas. Hubo un espacio muy fregón para los jóvenes dentro del relanzamiento. Obviamente, Hernán, el relanzamiento pues fue un momento muy rápido. Este evento en el frontón habrá sido como de hora 30 después. Estuvimos en una marcha, caminamos del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, muy importante para nosotros estos espacios, nosotros, ¿no? Yo recuerdo en el año 2000 y orgullosísima de los gobiernos, tanto de Fox como de Felipe Calderón, con errores y aciertos, porque hay ujú, que ser críticos y hay que tener sí, autocrítica. Bien, o sea, no puede decir uno, es que hemos sido perfectos, qué raros los no, ciudadanos claro. que hayan optado por otra opción. No, a ver, no estamos locos, somos realistas. Lo que sí es que hoy tenemos un PAN que le abre la puerta a los ciudadanos de bien que muchos habían querido afiliarse en el pasado y tú le podrás preguntar a algunos, Hernán, y muchos te dicen, es que era más difícil Sí, pues afiliarse al seguramente PAN ahora estarán que saludar a intentando, un presidente de la República, ¿sí sí, me explicó? y ahora están de alguna forma incorporando el método de las encuestas que antes criticaron a Morena y ahora lo piensan utilizar en el PAN. A ver, nosotros también, el método de encuesta lo hemos ocupado en algunos otros momentos de la historia. También Sí, tiene mucho que ver con los procesos para llevar a cabo las encuestas. En Morena vimos, ¿no? Sabíamos claramente que el elegido era tal, lo vivimos en la Ciudad de México, por ejemplo, tal cual. En la Ciudad de México había un ungido y terminaron colocando al personaje
y pusieron mil cosas y pretextos. Entonces, manejaron la encuesta como que a su antojo, ¿sabes? Para elegir candidatos. Yo creo que somos Bueno, totalmente diferentes a ok, eso. ok. Nosotros queremos desde el PAN que los que verdaderamente estén trabajando con los ciudadanos, con las familias, estén en territorio, van a terminar siendo los candidatos. Van Vale. a terminar siendo el candidato a diputado local, federal, alcalde, a gobernador, a presidente de la República. Y esto también es un incentivo para trabajar en la calle. Tenemos que llevar el mensaje. Nosotros ya estamos hasta acá, hay millones de mexicanos del cártel de Morena, estamos hasta acá de su corrupción, estamos hasta acá de la manera en la que engañan a las familias, porque hay que decirlo con todas sus letras, engañan a las familias, les hacen creer que se les está apoyando y la realidad es que no, ellos son generadores de pobreza y actúan bastante similar a las dictaduras y a mí me dirán, ay, ¿qué tiene que ver ahorita las dictaduras? No, 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 actúan bastante similar Bien. a como procesan dictaduras como la venezolana, la cubana y la nicaragüense. Y eso no pasa para Híjole. México. Bueno, Ya te pues pisé un gallo, Hernán, ahí. Un personaje como Claudio X González, el hijo del, del gran articulador de los ricos de México, que es Claudio X González Laporte, y la interlocución con los gobiernos, sobre todo desde la etapa neoliberal. Que sea el hijo no es una cuestión fortuita, no. Ahí sí hay una convergencia muy clara y que se hayan unido PRI, PAN, el PRD igual, se une, pero para defender qué intereses, los mismos. Se moderan un poquito en la agenda conservadora, católica, pero eso no significa que el PAN haya dejado de ser de derecha. Y porque yo he escuchado ahora que dicen, es que el PAN deja el centro y se va a la derecha. No, no, no. El PAN ha sido siempre de derecha. Había una cierta moderación en la agenda, de manera particular, la agenda religiosa, porque pues hasta para engañar a los electores en que ya no iban a imponer lo que también ha sido a lo largo de su historia la agenda ultraconservadora de la Iglesia Católica. Entonces supuestamente se corren al centro. No, no, no. Si uno ve la defensa de los intereses del PRIAN, pues es la agenda de los grandes intereses de siempre que han defendido el PRI y el PAN. Ahora que se separan, no significa que hayan dejado de defender esos intereses grandes. Tampoco el PRI. Es una separación transitoria y mentirosa otra vez, porque no es cierto que se haya muerto el PRIAN. Ahorita están ahí, porque es lo que les conviene ahorita, tratando de mandar el mensaje de que ya no. Van a volverse a unir, lo vamos a ver en el 2027 de manera nítida. Tú dices que Nuevo León. Por ejemplo, Nuevo León. Bueno, salvo que efectivamente quieran que siga gobernando el partido Movimiento Ciudadano. Y además, y está bien, yo creo que lo que va a haber van a ser alianzas estatales. Ya no va a haber una alianza total. Y eso quién sabe. Pero va a haber alianzas en determinados estados para gobiernos estatales y gobiernos municipales. A propósito de lo que mencionaba Héctor Alejandro, qué bueno que sacó este tema de la campaña de 2006, porque ahora que surgió lo del relanzamiento del PAN, lo primero que recordé fue el relanzamiento de la campaña de Felipe Calderón en 2006. También. Empezó la campaña de Felipe Calderón en 2006 y empezó fatal. Fatal, entre otras cosas, porque Felipe Calderón era un pésimo candidato, porque es un pésimo político. Pero era muy mal candidato y la campaña no arrancaba y empezaron con, creo que era de las manos limpias. Sí. No sabían cómo, empezó un poco como la de Xóchitl Gálvez el año pasado, que no daban con un buen eslogan, no daban con el personaje es pésimo, no tiene carisma, no tiene nada.
Sí hablaba mucho mejor que Xóchitl Gálvez, por lo menos. Pero no funcionaba esa campaña. Entonces recuerdo perfectamente que decidieron hacer el relanzamiento de la campaña de Calderón, lo han de recordar. Y el relanzamiento significó la guerra sucia o la campaña sucia. O sea, se dieron cuenta que no podían promover un producto tan malo como Felipe Calderón, sino que lo que tenían que hacer era irse en contra de un buen candidato como lo era López Obrador. Y entonces es el disparo de salida para la campaña del peligro para México. Sí. Y la campaña que ellos llamaban de contraste, Sí. que lo que significa es campaña sucia, de mentiras abiertamente y de desprestigio al oponente. No a hacer campaña por tu candidato, sino en contra del candidato oponente. Y bueno, pasó lo que ya todos sabemos. Un poquito este relanzamiento no sería similar en el sentido en que ya nos dejamos de tonterías y nos quitamos la máscara y es un relanzamiento a la ultraderecha y nos presentamos como somos. Es que eso es lo que yo digo, que la derecha se ultraderechiza, ¿no? Es la misma derecha. Se va a radicalizar en ciertas posiciones sin duda. Porque además ve que hay ahorita, bueno, hay un resurgimiento de la ultraderecha en varios países del mundo y como que sienten que Salinas Pliego les puede comer el mandado. Entonces, irse ya de plano, irse a cubrir ese... Efectivamente, ese es y la propia aparición de Felipe Calderón en la sede nacional del PAN, de la que salió desde el 2017. Esto también es un dato muy importante, porque Felipe Calderón dejó la militancia del PAN cuando Margarita Zavala fue hecha a un lado por Ricardo Anaya. Y despotrica contra Jorge Romero en su libro. Por supuesto. Ahora aparecen en el informe legislativo de Margarita Zavala, en la sede nacional del PAN, y aparece Felipe Calderón junto con Jorge Romero, a quien tiene como corrupto. Bueno, lo dejó por escrito también en su libro. El relanzamiento del PAN está asociado otra vez a Felipe Calderón. ¿Y qué es Felipe Calderón? No solamente es sinónimo de representación de los grandes intereses del país, sino la parte más podrida, putrefacta, sucia de la política. Yo creo que va a adquirir un mayor protagonismo Felipe Calderón. Gran estrategia, ¿eh? Bueno, es que están en eso. ¿Por qué el PAN también se erosiona? Porque hay pleitos internos. Y cuando un partido se divide, se debilita. Entonces ahora se están reagrupando una vez más, a pesar de que se aborrezcan, porque se detestan. Calderón a Jorge Romero a Calderón, pero aquí no los une el amor, sino el espanto, como decía Borges. Y no respondí a la pregunta que me hiciste, Héctor Alejandro, pero en este reagrupamiento, por supuesto que son otra vez importantes Enrique Krause, Gabriel Said, más discreto, pero esa intelectualidad que al mismo tiempo que está apurando una reunificación del PAN, tratando de distanciarse del PRI con Alito, que solamente desprestigia, todavía más de lo que el PRI está desprestigiado. Entonces, ellos están acercándose justamente más al PAN para potenciarlo. Al mismo tiempo, no hay que perder de vista que muchos de los intelectuales, Krause incluido, Aguilar Camín, tienen también un pie dentro del proyecto de Ricardo Salinas Pliego. Sí. Entonces, también se aborrecen a Ricardo Salinas Pliego, pero sí representa también una fuerza que puede formar parte de este reagrupamiento, de esta coalición de intereses que para 2030
va a volver a cohesionarse, quizá más todavía que en 2024. Por 4 leyes: la ley de amparo y todo el paquete económico, Código Fiscal de la Federación, Ley de Derechos, Ley de Ingresos y el IEPS. Y esta semana, ayer y hoy, hemos aprobado 3 instrumentos jurídicos importantísimos. Uno, concluir la ley aduanera. Ayer terminamos el trámite para su publicación. Y hoy una ley importante, una nueva ley orgánica de la Armada de México, que fue elaborada conjuntamente con los marinos, con la Secretaría de Marina, y la cuenta pública que fue aprobada ahora, 2023. Normalmente vamos un año atrasados con la cuenta pública. Entonces serán semanas muy pesadas, Pedro, las próximas. Cuando dice, doctor, una legislatura atípica, ¿a qué se refiere en específico con atípica? A que sigue un proceso México de transición política, porque hay actores diversos, hay partidos que se disminuyeron políticamente en el escenario nacional y hay coaliciones que se reconfiguraron con fuerzas impresionantes, pero que yo no me confiaría como dirigente de que vaya a permanecer esa fuerza casi mayoritaria o con 3/4 partes del contenido de la integración de los participantes en un congreso. Eso es lo atípico, y sin embargo ver que hay oposición, por fortuna, y que la oposición está haciendo su trabajo, discutiendo, deliberando, incluso oponiéndose. A propósito de tu pregunta, yo veo 4 partidos muy cercanos. Uno, que es el de Sumar o algo así, que en ellos ha participado la oposición del PRD, con Córdoba a la cabeza, si mal no recuerdo. Otro que tiene Hugo Eri, que es diputado de Morena. El que tiene las siglas de la presidenta. El que tiene las siglas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y otro más que es que siga la democracia, que es de otra diputada. Ella se ha deslindado, es el esposo, ahora ex esposo, el que tiene ese camino y que creo va construyendo asambleas en el país. Y otro más muy ubicado a la derecha, que quién sabe cómo les va a ir, pero yo digo que 4 sí pueden obtener de las 70 organizaciones 4 nuevos partidos. Con esta tendencia y con este péndulo que en la teoría política se ha manejado mucho, ¿usted ve que puedan surgir estos partidos de ultraderecha? Por ejemplo, se habla de México republicano, y que con esta tendencia en el mundo hacia ese extremo derecho puedan aprovechar esta ola. Esta región de América ha tenido en los últimos años oscilando el péndulo. Yo escribí un libro hace tiempo que se llama Péndulo Político, y en la región de América, de aquí esta parte del sur, sí ha habido ese péndulo. Ahora estamos viéndolo en Bolivia, lo vimos y lo vamos a ver en Chile, lo vimos en Argentina, donde hubo tendencia a la derecha en estos 3 lugares. Incluso en Brasil hay una corriente de derecha formidable. Petro, presidente de Colombia, Colombia también está experimentando una ola de ultraderecha muy fuerte. México, sin que yo afirme que no existe, no, sí existe la ultraderecha, y la gente no tiene idea de lo que es la ultraderecha. Ahí sí se termina todo. Ahí sí yo lucharía siempre porque nunca imperar en México la ultraderecha, porque son capaces de todo. Es el fascismo moderno, y eso me parece México no caminaría hacia allá. Nos queda largo rato, si no nos equivocamos, de este proceso de transformación que vive el país, consolidarlo, iniciado con Andrés Manuel López Obrador y ahora
consolidado con la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Y ve que el PAN con este relanzamiento y esta abrazar patria, familia y libertad vaya hacia ese camino? Bueno, el eslogan han dicho que viene desde Mussolini, que en esa época coincidieron Franco en España, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Después surgieron otros fascistas o dictadores. Yo no podría ubicar al PAN en la extrema derecha, en la ultraderecha. Yo conozco incluso a personajes en lo individual que no se ubican, no podrían ellos identificarse con una corriente así, como Vox de España. Siento que el PAN está haciendo su mejor esfuerzo en el relanzamiento y no tengo por qué opinar negativamente de ellos. Yo creo que lo que están haciendo es lo que debe hacer cualquier partido: atraer nuevos electores, buscar la unidad interna y relanzarse tendiente al que el 27 les pueda ir mejor electoralmente. Es un gran esfuerzo y es un gran reto que puedan atraer sectores nuevos a su partido. La democracia eso implica, y a mí no me altera ni me alarma que el PAN esté haciendo un esfuerzo, o el PRI, que no va a desaparecer, o MC, que también está haciendo un relanzamiento, ¿no? Y una lucha interna importante. Yo creo que al país le exige, el país necesita un régimen plural de partidos. A mí eso me tiene muy tranquilo y puedo debatir, deliberar, platicar, incluso disentir con todos los partidos, pero nos une el propósito común de México, el bienestar del país y una patria que pueda sentirse uno incluido en un país como el nuestro. Pues doctor, le agradezco que se haya dado el tiempo de platicar con nosotros.